Hace un par de días, el presidente del Partido Revolucionario, el partido de gobierno, el señor José Ignacio Paliza, dio unas declaraciones a la prensa que puso en pánico a mucha gente dentro del PRM. Tanto así que en el día de hoy, prácticamente la cúpula del PRM se encerró en Jarabacoa, supuestamente a un retiro donde estarían pues trazando el futuro de la estrategia política del partido. Pero, según informaciones que nos han llegado, dentro de los temas a tratar allí, el más importante es y tiene que ver con esas declaraciones que dio José Ignacio Paliza a la prensa. José Ignacio Paliza dijo, directamente le dijo a los presidenciables, a estos funcionarios del PRM que están aspirando a la candidatura de la presidencia por el partido de gobierno, que deberían ya poner el día y la hora de su renuncia a sus cargos para seguir aspirando a ser el candidato presidencial del partido de gobierno. Eso fue un mensaje contundente, señores, y evidentemente es un mensaje que solamente lo puede autorizar el presidente de la República, porque ustedes saben cómo se mueven las cosas aquí. Aunque José Ignacio Paliza tiene toda la facultad dentro, en la teoría, ¿no?, de tomar una iniciativa como esta, porque es el presidente del partido. Ustedes saben que aquí las cosas no se mueven así. Eso fue una orden directa del presidente de la República que le dijo a José Ignacio Paliza, ve y di a la prensa esto. Esto, por supuesto, crea una situación bastante difícil y repito, la información que tenemos es que a raíz de eso están encerrados en estos precisos momentos discutiendo precisamente ese tema, sentándosele a José, no sé si el presidente de la República está allí con ellos, encerrados ahí en Jarabacoa, pero lo que sí se sabe es que está, por supuesto, el presidente del partido, José Ignacio Paliza, y ahí está rodeado de todos los presidenciables, que le estarían, pues, diciendo y explicando a qué se debe esta petición sin... Es una petición sin precedentes, ¿ah? Realmente. Y usted podría decir, bueno, lo que pasa es que el presidente de la República pues está siendo coherente con su pensamiento, ¿no? Ese pensamiento y ese discurso que lo llevó a la presidencia. Recuerden ustedes que en el año 2016, cuando él era candidato a la presidencia y Danilo Medina buscaba la reelección, ustedes recuerdan, bueno, seguramente no lo recuerdan, pero lo podemos buscar rápidamente aquí. La prensa recogió lo siguiente. Y fue algo que el presidente actual, siendo candidato en esa oportunidad, pues se cansó de decir, hizo un media tour diciendo esto. Miren, la prensa recogió en el año 16 estas declaraciones del actual presidente Luis Abinader cuando era candidato en ese entonces. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, manifestó que aunque la ley no le obliga a tomar una licencia al presidente en funciones en ese entonces, que era Danilo Medina, la ética le exige que lo haga. Decía Luis Abinader en ese entonces, nosotros le pedimos para el bien del proceso, para el bien del sistema, que tome una licencia como la han tomado otros presidentes en otras ocasiones. Luis Abinader, recuerden ustedes, se hartó de pedirle al presidente Danilo Medina que tomase una licencia, ¿no? Bueno, le tocó lo mismo al presidente Luis Abinader en el año 2024, optando por una reelección, y este señor no tomó ninguna licencia para esto. Pero aún, entonces ahora tiene la cara dura de mandarle a decirles a sus presidenciables, no que tomen una licencia. Y ahí esto es lo más preocupante. Y quizás esa palabra, ¿no?, es lo que tiene en estos precisos momentos a esos presidenciables rodeando a José Ignacio Paliza para que le dé una explicación de qué es lo que se trata esto. Porque se utilizó la palabra no de licencia,
que ya ustedes saben quién cierra una licencia, ¿no? Es la fórmula perfecta para meternos el dedo en la boca a todos nosotros. Yo tomo una licencia, claro, dejo a mi hombre de confianza allí, voy a seguir teniendo dominio del presupuesto de ese cargo porque es mi hombre de confianza que voy a dejar allí y mejor aún, si pierdo la contienda, vuelvo a mi cargo nuevamente. Es el plan perfecto, ¿no? Pero en esta ocasión no es lo que Luis Abinader le ha mandado. Luis Abinader le ha dicho a José Ignacio Paliza que renuncien, Dios, que renuncien. Entonces, el asunto se complica. Muchísimo se complica, señores, con estas declaraciones. Yo creo que a partir de ahora las cosas van a ir peor, ¿no? En momentos donde el país está pasando por situaciones muy duras y hay que reconocer que hay situaciones foráneas que nos afectan bastante y que lo único que podría, pues, mejorar un poco las cosas es tener un gobierno concentrado y unificado para gobernar las cosas, ¿no? Pero esto viene a dividir aún más ese partido que de hecho ya está en franca división, pero estas declaraciones lo vienen a dividir en muchísimos fragmentos. Imagínense ustedes ahora cómo nos van a gobernar esta gente. Entonces, se complica bastante porque ¿qué significa esto? El presidente de la República le manda a renunciar a estos funcionarios, ¿no? Pero todos saben, y ellos saben, que Raquel Peña es una ficha aupada por el presidente de la República directamente. Eso lo saben muy bien ellos. Pero Raquel Peña es vicepresidenta de la República. ¿Estaría Raquel Peña renunciando ante el Congreso a sus funciones como vicepresidenta para seguir haciendo campaña? ¿Estaría dispuesta a eso? Bueno, parece que no. Porque la única que ha respondido a ese llamado, o no que ha respondido, sino que ha reaccionado a ese llamado del presidente del Partido Revolucionario Moderno, es precisamente Raquel Peña. Pero ella, en sus declaraciones, ella misma se sacó, se excluyó de ese llamado, porque ella dijo, apoyo las declaraciones del presidente del partido y le insto a los candidatos a que sí, a que pongan el día y la hora de su renuncia, sin incluirse ella. Entonces está claro, ¿no? Muy bien, estos presidenciables pueden pensar lo que está a simple vista, ¿no? Pueden pensar, pero esto es una competencia sumamente desleal. De hecho, se puede ver como una traición de su líder, ¿no? De su líder, que tiene la responsabilidad moral ante ellos de mantenerse imparcial. Pero, aparte de eso, ¿no? Ya vimos cómo Raquel Peña pues no va a renunciar. Está el caso de Carolina Mejía. Sabe muy bien Luis Abinader que Carolina Mejía pues no puede renunciar. Es decir, de antemano ella está excluida de ese llamamiento del presidente del partido. Totalmente. Y eso debió pensar Luis Abinader antes de lanzar o de decirle a su presidente, al presidente del partido, que diga esto. Porque inmediatamente Carolina Mejía está fuera de allí. Entonces los que tendríamos el mensaje que estaría mandando Luis Abinader es, señores, aquí los candidatos son Carolina Mejía y mi delfín Raquel Peña. Ustedes tendrán que renunciar. Obviamente ellos no van, o sea, lo que le está diciendo es ya no aspiren. Porque esos aspirantes lo que están buscando es sencillamente para seguir, ¿no? En sus aspiraciones, es que el presidente pues decida apoyar a uno de ellos. Punto. Pero ya el presidente le mandó el mensaje bastante claro.
Esto incluye a David Collado, que a David Collado hay una percepción, y es una percepción, yo diría que correcta, de que David Collado es como una isla, ¿no?, dentro del PRM, que responde a intereses fuera de los dominios de Luis Abinader y de Hipólito Mejía, que son los dos dueños de ese partido. Pero este mensaje también es para David Collado, porque él es el ministro de Turismo y está allí por decreto. Está allí por decreto. Entonces el llamado sería a él también a renunciar. Señores, estas declaraciones van a crear un caos, totalmente. Un caos interno, y lo cual uno pues se queda como, ¿era necesario esto del presidente Abinader? ¿Era necesario esto? Hay muchos que están pensando en casi rondando la teoría de la conspiración, y uno de esos fue un diputado de la Fuerza del Pueblo que dijo, no, Abinader dijo eso seguramente para matar los temas que están ahora en palestra, principalmente el tema de Senasa, para que todo el mundo pues empiece a hablar de esto. Y uno no sabe, ¿no? O sea, pero la verdad es que vamos a poner que esa sea la razón, ¿no? El presidente de la República, pues no le importa para nada la consideración que tiene la población de su palabra, ¿no? Que puede decir una cosa así sencillamente para distraer la atención, pero que no tiene pues la intención de que eso se cumpla, es decir, de que los presidenciables pues renuncien. Recuerden que antes de Paliza decir esto, ¿no?, de decir renuncien, el propio presidente de la República lo había dicho, si van a hacer campaña, tienen que renunciar. Que a la sazón es lo mismo, ¿no?, que acaba de decir el presidente del partido, pero lo acaba de matizar más contundentemente al decir, tienen que poner el día y la hora ya. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, tienen que renunciar todos y ver y resignarse, ¿no?, como Carolina Mejía y Raquel Peña, pues son las que quedan automáticamente ya. Son las que quedan ahí corriendo, ¿no? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, no van a renunciar ninguno. ¿Y quién va a quedar mal? José Ignacio Paliza, presidente del partido, pero también el presidente Luis Abinader. Ellos van a quedar totalmente mal, porque vamos a ver ahora, desde este minuto, es más, desde hace 2 días ya, porque hace 2 días que Paliza dio esas declaraciones. Vamos a contar desde allí, minuto tras minuto, cómo la palabra del presidente, el liderazgo del presidente no vale absolutamente nada. Porque lo que el presidente le mandó a decir es, renuncien, señores, si van a seguir en campaña. Entonces ellos no van a renunciar a sus cargos y van a seguir en campaña. Aquí la palabra del presidente no vale nada. No solamente que no vale nada, es que no tiene liderazgo, no le hacen caso. Eso es lo que va a quedar. La verdad es que el presidente Luis Abinader es que se da un tiro en el pie él mismo a cada momento, ¿ah? A cada momento. Y ahí lo tienen. Se encerraron inmediatamente los presidenciables con el presidente del partido para decirle de qué va esto, ¿ah? ¿De qué se trata esto? Por supuesto, ustedes saben que yo hasta ahora no tengo dudas, señores, ¿ah? Y que me sorprendan. Que ya es bueno que lo sorprendan a uno, ¿no?
que uno diga, oh, sí, me equivoqué de estos políticos, me equivoqué, pensé que iba a hacer esto como nos tienen acostumbrado, pero no, resultó que no. Por lo menos cumplió con su palabra. A mí que me sorprendan, pero yo estoy seguro que el presidente Luis Abinader va a buscar la reelección. Estoy seguro de eso. Porque estamos hablando de un señor que todos ya ustedes saben, ¿no? No quisiera yo llover sobre mojado aquí, relatándoles todas las mentiras que nos ha dicho el presidente de la República. Pero ajustándonos o quedándonos en este tema en específico, yo le acabo de leer ya y le acabo de recordar que seguramente yo leyéndole esa noticia del año 2016, pues le acabo de refrescar la memoria. Como el candidato Luis Abinader en ese entonces se paraba con una calidad moral a reclamarle al presidente Danilo Medina de que tenía que tomar una licencia para poder seguir con su campaña. Y miren lo que hizo en el 24. Y tiene la cachaza de pedirle eso a sus compañeros. Renuncien. No licencia, no, renuncien. Entonces, por eso, señores, uno tiene que ver, ¿no?, la reacción de esos llamados presidenciables ante actos como este, ¿no? Ante actos tan desleal de su líder. ¿Cómo ellos reaccionan? ¿Y cómo reaccionan? Como unos tipos que son capaces de aguantar cualquier cosa, cualquier humillación, cualquier desconsideración, sencillamente para llegar allí. Para llegar allí, yo no confío en una persona así. Yo no confío en una persona que aguante todas esas humillaciones, que se vea como se vio Fulcar, ¿no? Aquella vez que yo no me canso de decirlo, y es bueno siempre recordarlo, como se vio el ministro Fulcar, él diciendo que estaba haciendo una revolución a nivel educativo, y vio cómo el presidente lo destituyó. Ese Fulcar, que tuvo el coraje de demandar a Ángel Martínez, porque en aquellos momentos Ángel Martínez era uno de esos tantos, ¿no?, que acusaba a Roberto Fulcar, que señalaba a Roberto Fulcar. Pero quien le dio el tiro de gracia a Roberto Fulcar no fue ninguno de los que los acusaban de malversación, de las licitaciones aquellas, ni nada, no. El que le dio el tiro de gracia fue su propio amigo, el presidente Luis Abinader, que lo quitó, confirmando el propio presidente, pues, todos los rumores que habían sobre él. ¿Y cuál fue la actitud de ese Fulcar? Ese Fulcar que ha manifestado que quiere también ser presidente de la República. Fue una actitud de aguantarle esa humillación. Y estoy hablando desde la perspectiva de Fulcar, ¿no? Desde la perspectiva del hombre inocente, del hombre que se ve envuelto en un acto de injusticia y que ve como su amigo, el presidente de la República, le da ese tiro de gracia. ¿Cuál fue esa actitud? No le reclamó eso al presidente de la República, no, aguantó y siguió diciendo que el presidente es el hombre extraordinario y más. Bueno, ese hombre extraordinario fue que le confirmó a la población todas las dudas que tenía sobre tú, Roberto Fulcar. Entonces, ese mismo es el mismo comportamiento de estos que se presentan como presidenciables, que están aceptando bueno, vamos a ver qué va a salir de allí, pero olvídense, hay nadie, ninguno de ellos le va a salir y va a decir, el señor presidente pues es un desconsiderado al decirnos que renunciemos a nuestros cargos. Cuando él mismo, que le pedía al presidente Danilo Medina que renunciara, y él mismo no lo hizo. Ninguno lo va a decir. Yo no quiero a un hombre de esos dirigiendo los destinos del país. Para mí eso no es un líder. El que se deja humillar de esa forma. Para mí es tipo que es capaz de aguantar todo sencillamente porque tiene un objetivo. Llegar al presupuesto nacional. Yo soy José Maracayo. Gracias por el favor de la sintonía.
Seguimos los comentarios.